Bueno, vamos a hablar de dos temas que me parecen súper importantes que se conozcan, o por lo menos transmitir información, porque cada vez hay más consultas al respecto y, y son temas que están buenos abordarlo. Uno es la incompetencia ísmico-cervical y el otro es el embarazo ectópico de la cicatriz de la cesárea. Hola, soy José Sadi. Esta segunda serie de episodios continúa el camino que iniciamos con el mismo compromiso de aportar información clara, basada en evidencia, desde una mirada humana y cercana que nos permita transformar la información en una herramienta del cuidado de la salud. La incompetencia ísmico-cervical, para que se entienda, el útero tiene una parte que es el fondo del útero y una parte que es el cuello del útero, ¿sí? Entonces, en este caso, el problema está en la parte del cuello del útero, ¿sí? Que tiene cierta debilidad, que puede ser propia, puede ser congénita o puede ser adquirida, por ejemplo, por haber tenido una cirugía en el cuello del útero. Un ejemplo muy típico es algo que se conoce como conización cervical, que es que se saca un pedacito del cuello del útero para tratar una enfermedad premaligna o maligna del cuello uterino. Entonces el cuello queda cortado, ¿sí? Eso lleva a que esa parte del cuello no tenga, digamos, la anatomía habitual y por tanto la funcionalidad habitual. Entonces, ¿qué pasa? Son mujeres que a veces logran un embarazo y que ese embarazo empieza a crecer, por ejemplo, pasa la semana 14, 16, 20, y como el cuello está debilitado, se abre y ese embarazo se pierde, ¿sí? Y sobre todo se pierde en una edad gestacional que por ahí es más dramática, por así decirlo, ¿sí? Porque a veces hay embarazos que en el primer trimestre se pierden y se pierden espontáneamente, pero en este caso, al haber pasado ya ese periodo crítico del primer trimestre y seguir como si fuera un embarazo normal, vamos a decir, se pierde como consecuencia de que ese cuello está debilitado. Yo acá hago un paréntesis y quiero aclarar que yo no me dedico a la obstetricia, no hago obstetricia, por lo tanto voy a hablar de lo que pasa técnicamente a nivel del cuello uterino y no de los embarazos en sí. Entonces, ese embarazo que se perdió tiene un montón de consecuencias. Tiene consecuencias, obviamente, de un embarazo que se pierde, pero tiene un impacto emocional gigante en la mujer o en la pareja, digamos, o en la pareja que estaba, digamos, ansiando ese embarazo. Entonces, ahí existe una técnica que es la colocación de un cerclaje a nivel del cuello, que para que se entienda es, ese cuello está debilitado, está cortado, no funciona bien, entonces no es suficiente para contener ese embarazo adentro, entonces ese embarazo se expulsó. Entonces lo que hacemos con esta técnica es colocar como si fuera un lazo, una cincha alrededor del cuello. ¿Para qué? Para que ese cuello esté reforzado y en el próximo embarazo, cuando empiece a crecer, no tenga esa debilidad y pueda sostener el embarazo adentro del útero, ¿sí? Esta técnica se conoce como colocación de cerclaje abdominal. Y acá también voy a hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque muchas veces son pacientes que a veces han perdido 1 o 2 embarazos, entonces imagínense lo traumático que es para esa familia pasar por situaciones así. Y a veces tienen el antecedente de que le han colocado un cerclaje vaginal, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque eso se coloca a través por la vagina, digamos, en la parte final del cuellito del útero, y el abdominal se coloca por dentro del abdomen, por eso se llama abdominal. Para la colocación de ese cerclaje nosotros hacemos una cirugía de mínima invasión, que es una cirugía que puede ser laparoscópica o robótica, y lo que hacemos es colocar ese lacito o esa cincha en la parte superior del cuello, y eso ha demostrado científicamente que tiene mejores resultados que el cerclaje colocado por vía vaginal, ¿sí? De hecho, si uno a veces por ahí va a leer las guías con lo que habitualmente los médicos
nos informamos o estudiamos o lo tomamos como referencia, habla de que el cerclaje, la contra que podría tener el cerclaje, digamos, abdominal en relación al otro es la dificultad técnica para colocarlo. Y acá es importante, y es lo que yo les quiero transmitir, que esa dificultad técnica tiene que ver con el grado de entrenamiento que tenga la persona que va a colocar. Es un procedimiento que tiene obviamente su complejidad, pero que es algo muy factible de hacer, es algo muy seguro de hacer, y que cuando vemos los resultados posteriores son excelentes. Tienen unos resultados que andan tremendamente bien. Entonces yo creo que hoy en día esa afirmación en relación a la dificultad técnica de colocación no sería tal siempre y cuando lo lleve adelante alguien que está entrenado para hacer este procedimiento. Entonces, creo que sería muy importante que ante una situación así puedan tener una consulta, puedan recibir un asesoramiento. Hoy contamos con esta herramienta que es muy buena, que técnicamente es muy factible, es muy segura de hacer. Son cirugías que se hacen muchas veces en forma ambulatoria. La paciente se opera a la mañana y en el transcurso del día va de alta para su casa a hacer su vida habitual y probablemente al mes siguiente ya esté en condiciones de planificar un nuevo embarazo y que los resultados posteriores cuando se logre ese embarazo van a ser excelentes. Entonces es clave el asesoramiento. En nuestro caso trabajamos en conjunto, el asesoramiento lo hacemos junto con los obstetras, juntos con mi caso que hago quien hace la cirugía, y a partir de ahí le damos toda la información para que esa paciente pueda llevar adelante el procedimiento. ¿Y por qué es importante tener la consulta antes del embarazo? Porque la colocación del cerclaje se puede hacer intraembarazo, pero después de muchos años de experiencia, pues muchos años que hacemos esto, nosotros hemos visto que la colocación previa a lograr la gestación es mucho más segura. ¿Por qué? Porque técnicamente es más factible de hacer, el útero está en su tamaño habitual, entonces es más fácil, por así decir, trabajar sobre un órgano que está en su tamaño habitual, a diferencia del embarazo en donde por lo general se espera después que pase el primer trimestre, en donde el útero ya empieza a crecer, adquiere un tamaño importante. Técnicamente es más difícil colocar el cerclaje durante un embarazo y por sobre todas las cosas porque puede haber, si bien mínimo, pero puede haber un riesgo que con la colocación del cerclaje podamos complicar el embarazo. Y lo que uno está queriendo es que este embarazo llegue a término y que salga todo bien. Entonces nos parece que hoy en día, salvo que se haya pasado esa posibilidad de colocarlo antes del embarazo, lo ideal es tener la consulta previo a planificar la gestación y colocarlo antes de que se logre el embarazo, para que ese embarazo obviamente no corra riesgo. Y el otro tema que me parece importante también conversarlo y que pueda llegar la información a ustedes es el embarazo ectópico que se origina en la cicatriz de la cesárea. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo que está alojado fuera del sitio donde normalmente se implanta y del sitio que está preparado para crecer, que es el útero. En este caso, se asienta en una solución de continuidad, que es la cicatriz de la cesárea, y en ese lugar no va a ser posible que crezca. ¿Por qué? Porque a medida que el embarazo vaya creciendo, esa cicatriz puede romperse, puede, crecer el embarazo hacia afuera del útero, generar un daño tremendo en los órganos que están alrededor o producir un sangrado que ponga en riesgo la vida de la paciente y que va a ser un embarazo que no tiene posibilidad de continuar ahí. ¿Y por qué es importante esto? Y por lo que me gustaría contar de esta situación. Porque hoy en día hay una dinámica social que cada vez hay más mujeres que tienen sus nacimientos o sus embarazos terminan por cesárea, por vía de cesárea. Entonces, es muy alto el porcentaje de cesáreas. Y esa cicatriz que queda en el útero hace que quede un órgano que queda dañado. O sea, por más
prolija que esté hecha la cicatriz, queda un daño, ¿sí? Que es permanente, porque no se puede sacar esa cicatriz. Entonces, cuando ocurre el embarazo, viene y se implanta en ese sitio, en esa pérdida de continuidad que tiene el órgano, y ahí es donde empiezan los problemas con esta situación. Y cada vez lo estamos viendo más a esto, y yo creo que va a ir en aumento, por lo que hablamos previamente, porque hay una mayor un índice de natalidad por cesárea. Habitualmente, o hace un tiempo largo atrás, el tratamiento, digamos, que se utilizaba o que se llevaba adelante en estas situaciones era quitar el útero, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un embarazo que no es viable en ese lugar y que tiene altísimas chances de tener complicaciones. Entonces, la vía habitual de solucionar este problema era quitar el útero, con lo cual se quita el aparato, digamos, o el órgano preparado para alojar un embarazo. Y también habitualmente esto se hacía por una vía convencional, que podía ser haciendo una incisión o abriendo el abdomen por una cicatriz similar a la cesárea, o inclusive usando la línea media por abajo o por arriba del ombligo, ¿sí? Y por ahí se hacía la extracción del útero. Nosotros hace mucho tiempo atrás, hace más de 10 años, que hemos empezado a trabajar en este campo y hemos empezado a buscar alternativas de tratamiento a esta cirugía traumática, como es una cirugía convencional, y traumática también por la pérdida del órgano, ¿sí? Entonces, hemos empezado y tenemos varias publicaciones hechas en congresos, en revistas científicas, en donde podemos quitar este embarazo ubicado fuera de lugar, resecar la cicatriz de la cesárea y después volverla prolijamente a acomodar, haciéndolo por una vía de mínima invasión, como es la cirugía laparoscópica, en la cual tenemos experiencia, y en donde se pueda conservar el útero para que esa mujer que tuvo esa desgracia, que el embarazo se ubicó mal en la cesárea, el día de mañana pueda lograr un nuevo embarazo en un lugar o en el lugar donde habitualmente está, que es en el fondo del útero. Tenemos muchos años haciendo esto, hemos ido variando la técnica. Al principio utilizábamos técnicas combinadas, por ejemplo, hacíamos algo que se conoce como embolización uterina, que es ocluir, por así decirlo, mediante un cateterismo los vasos uterinos para disminuir el riesgo de sangrado, y después resecábamos por vía laparoscópica el embarazo ectópico y la cicatriz de la cesárea y lo volvíamos a reparar, y eso lo hemos hecho durante mucho tiempo. Después fuimos cambiando, vimos que por ahí en algunos casos no era necesario hacer esto, sumar dos tratamientos, sumar dos intervenciones, y hoy en día estamos haciendo técnicas en donde en el mismo acto quirúrgico lo que hacemos es, con la intención de disminuir el sangrado, pues son cirugías que a veces pueden sangrar, lo que hacemos es colocar clamp, que son como pincitas que ocluyen transitoriamente los vasos uterinos, y ahí con eso disminuye el riesgo de sangrado. Resecamos el embarazo ectópico, sacamos la cicatriz esa que está dañada y volvemos a hacer una plástica de la pared del útero para que quede bien prolijo para un embarazo siguiente. Como les contaba, hace muchísimo tiempo que venimos trabajando con esto, son muchos casos que ya hemos hecho. Las pacientes se vuelven a embarazar, en nuestro caso no hemos tenido ninguna paciente que haya recidivado, recaído, y han logrado embarazos posteriores que han llegado, digamos, a su finalización habitual, a su finalización en tiempo y forma, digamos, ¿sí? Así que esta es una situación que es importante que lo tengan en cuenta, que si llegaran a tener este diagnóstico sepan que hay posibilidad de resolverlo, por cirugías de mínima invasión, y que también hay posibilidades de poder mantener, preservar el órgano reproductor, que es el útero, para embarazos o gestaciones siguientes. Soy el Dr. José Sadi, gracias por escuchar este episodio. Si te pareció útil, por favor compartilo.